¿Hay libertad? Levante la mano que son verdaderamente libres en Cristo Jesús. El miércoles pudimos hacer referencia a esto, de lo que es la verdadera libertad en Cristo. Y no una libertad como el mundo nos quiere reflejar o mostrar, diciendo que hay que ser libre para salir del closet, hay que ser libre para hacer cualquier cosa que dice Satanás que es con libertad. El que practica pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecador no puede dejar de pecar, no puede dejar de hacer solamente el mal. No hay nada bueno, no puede hacer nada bueno. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo, en Cristo ahora puede hacer buenas cosas, aunque la naturaleza todavía sigue siendo pecadora. La diferencia está en que Dios no toma en cuenta nuestros pecados, porque han sido justificados. Amén. ¿Se acuerda cuando faltaba su hijo a la escuela? ¿Qué le decía la docente, la profesora? Que tiene que justificar la falta. ¿Y qué decíamos? Mi hijo está enfermo, ¿eso es todo? No, había que ir al médico, llevar un certificado y entonces cuando está justificada la falta, firmada allí por el médico, esa falta no se toma en cuenta. ¿Sí o no? No figura, está anulada, está justificada. ¿Se entiende el ejemplo? Nosotros somos justificados por medio de la fe. Por medio de la fe. Y voy a seguir haciendo mucho hincapié en esto, en este tiempo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a medida que los hermanos van escuchando esta doctrina de la justificación, se sienten más libres para crecer. ¿Saben por qué un cristiano no crece? Por la culpa. Porque se siente condenado todo el tiempo. Porque no cree en la obra que Cristo hizo y tiene que creer en esa realidad. Por eso, mis hermanos, el grito de guerra de la Reforma Protestante fue justamente: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto resonó en toda Europa, allí en el siglo XVI. Y miles entregaron sus vidas en contra de renunciar a esta doctrina que habían aprendido y que habían recibido por revelación Martín Lutero. Y esta fue causa de muchas guerras en Europa. ¿Sabían ustedes? Muchas guerras hubo en Europa. ¿Por qué controversia? ¿Cuál era la controversia? ¿Cuál era la tensión que había justamente? Porque la doctrina, esa doctrina, representaba una denuncia formal a lo que se enseñaba en aquel momento en cuanto a la salvación. Porque la iglesia romana, la iglesia católica, ellos creen que es por fe, pero también dice que es por obras. Y nosotros somos sola fide, solo la fe. Y por eso es que en los fines del siglo XVI, allí en Alemania, ese monje católico llamado Martín Lutero, que tenía un serio problema en cuanto a la culpa, porque Martín Lutero, si ustedes conocen, él se hizo monje un día de tormenta. ¿Se acuerdan? Los rayos caían cerca y él dijo: Santa Lucía, si me libra de esta, me hago monje, ¿no? Y así es que Lutero entró al convento, pero él estudiando justamente leyes, porque él estaba por ser abogado, entendía perfectamente lo que era la violación de la ley, la infracción a la ley, y él no conseguía encontrar piedad en Dios, porque él veía permanentemente su culpa, su pecado. Dice la historia que Martín Lutero llegaba a estar confesándose 3 a 4 horas por día. Y cuando se iba a su habitación y se acordaba de algún pecado, volvía otra vez a buscarlo al cura para que siga confesando, así que los curas le hacían la cruz. Porque era tal la necesidad de purgar su pecado.
Y cuando se iba a su habitación no se iba a descansar, sino que se iba a practicar lo que la Iglesia Católica cree como una de los sacramentos, que es la penitencia. Y él no solo hacía penitencia, sino que se autoflagelaba el cuerpo, dormía en el suelo, tratando de maltratar su cuerpo para que entonces pueda tener la sensación de estar libre. Y él solamente buscaba un Dios piadoso. Hasta que leyendo las Escrituras, allí en Romanos capítulo 1, versículo 17, que va a ser el versículo de nuestro tema, Martín Lutero leyó lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Diga conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gloria y alabanza a ti, Señor. Agradecerte porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y agradecerte, Señor, porque hemos sido beneficiados y favorecidos después de 2000 años de haber logrado esa justificación. Mi Salvador y Señor Jesucristo, el que lo hizo por todos los que creemos. Anulando el acta de los decretos que nos eran contraria, triunfando en la cruz del Calvario y exhibiéndolos públicamente sobre principados y potestades, su sangre me ha redimido, su sangre me ha perdonado y su justicia que Él ha logrado, tú, Padre Santo, Juez justo, digno de ser alabado, imputaste a mi vida una salvación tan grande que yo no la merecía. ¿Cómo no alabarte? Y cómo no glorificarte. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, para que de una vez por todas los creyentes podamos empezar a crecer en el crecimiento espiritual que solamente nos provoca la libertad de saber que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que nos separe de tu amor. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdame, Espíritu Santo, a transmitir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios. Gracias. Dios iluminó el corazón de Martín Lutero. Él mismo dijo: las puertas del cielo, del paraíso, se abrieron. Las puertas del paraíso se abrieron delante de mí. Y él comprendió este texto. Entonces, los méritos del hombre no sirven absolutamente para nada para alcanzar salvación. No sirven. Aunque yo acumule contenedores llenos de oro para presentarlo como obra justa que he logrado, Dios el Padre no mira absolutamente nada de eso. Él mira solamente a uno, el que satisfizo toda la demanda de la ley y su justicia, la de su Hijo Jesucristo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida, porque en Él está toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Y toda bendición espiritual, toda, no faltando ninguna, toda bendición espiritual está en Jesucristo. Y si nosotros estamos en Él y disfrutamos de Él, todo es nuestro. En eso consiste el Evangelio. Pero el texto dice: más el justo por la fe vivirá.
Y la fe que justifica es la fe que Dios ha regalado a los escogidos de Dios. No es una fe común, porque el hombre puede tener una fe común, una fe que en verdad hay que tener una fe muy grande para creer en cosas que cree el pecador, ¿no es cierto? Que cree en los extraterrestres, que cree, qué sé yo, en San la Muerte, en un Gil que le dicen santo. Cuántas cosas que hay que tener demasiada fe para creer. Pero esa no es la fe que salva, porque no es una fe que proviene de Dios, porque la fe que viene de Dios como un regalo es únicamente para direccionarnos a mirar la obra de Cristo de principio a fin, autor y consumador. Puesto los ojos en Jesús, miren al autor y el consumador. Es por la fe. Y la fe que salva, que es un regalo de Dios, que no es de nosotros, sino que es un don de Dios, tiene 3 elementos esenciales. 3 elementos esenciales. Usted tiene fe, la fe que le ha dado Dios, pues tiene 3 elementos esenciales. El primer elemento es el conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo creerán en quien no conocen? No han oído. Necesitan saber que existe. Dios es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, el conocimiento es un elemento importante de la fe. El segundo es la razón. Cuando mi razón es cautivada por la fe, por más que yo no vea la lógica acá, sirve para que entonces se cumpla lo que el Señor dice. Y lo tercero es la confianza. Saber que Dios se encarga de hacer todas las cosas. Conocimiento, razón y confianza. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo de Sara? Sara, ya una mujer grande, estéril. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Pero la Escritura dice que Abraham, cuando él conoció la noticia, cuando él conoció la noticia, utilizó la razón y vio su cuerpo como muerto y la imposibilidad de su esposa como estéril, pero sin embargo él confió y obró. Por eso es que Abraham, sus obras, porque fue hecha en el Señor, ¿fue salvo? No, dice, porque creyó, fue contado por justicia. O sea, Abraham utilizó una fe que nosotros hemos recibido. Ahora, ¿por qué es importante esta doctrina, hermana querida? Usted que es un cristiano nuevito o es un cristiano que tiene ya muchos años, pero probablemente la doctrina de la justificación todavía no sabe de qué se trata. O a lo mejor no la comprendió muy bien. ¿Saben que tristemente hay creyentes que no saben qué es justificación, que no saben qué es redención, no saben qué es imputación, no tienen idea de lo que es expiación, propiciación? Y mis hermanos, puede conocer todo lo que quiera conocer en el mundo, pero hasta que usted no conozca esto, no se va a activar una fe. Porque no conoce. Pero si usted conoce, ahora va a empezar a llevar a su razón a decir, aunque yo no puedo, aunque es imposible para mí, aunque no me alcanza, aunque yo no estoy en condiciones jamás de lograrlo, tengo confianza en que lo que acabo de conocer, que Jesús hizo por mí, así va a ser, y entonces funciona. ¿Por qué es importante esta doctrina? ¿Para qué sirve conocer y entender esta doctrina? Primero, mis hermanos, es importante porque nos libra de los temores y de las inseguridades respecto a nuestra relación con Dios. Levante la mano, ¿cuántos alguna vez dudaron si eran hijos de Dios o no? ¿Dudó alguna vez? ¿Llegó a pensar usted, seré salvo? ¿Seré un escogido de Dios? ¿Será que yo estoy en la gracia? ¿Será que estoy en el favor de Dios? Porque no siento a Dios, no siento nada cuando leo su palabra, cuando oro pareciera que no llega mi oración a ningún lado. ¿Se sintió así? Esta doctrina es importante para que nos libre de todo temor e inseguridad en nuestra relación con Dios. Cuando vemos que nuestra aceptación, cuando fuimos aceptados por Dios, está basada en la justicia perfecta de Cristo por nosotros y no por la nuestra propia.
experimentaremos un profundo y sincero alivio emocional. Gracias por ese entusiasmo. ¿Quién dijo amén? ¿Saben que el Evangelio consiste en buenas noticias? Yo creo que esto es una buena noticia. Porque a veces nosotros nos sentimos tan chiquititos, tan insignificantes, tan insuficientes, que no podemos lograr decir, Señor, ¿cómo me gustaría alcanzar un nivel de vida espiritual que pueda tener un ejemplo para los demás? Pero yo me veo frustrado todo el tiempo, que no alcanzo, que pareciera que avanzo un casillero y retrocedo 3. La doctrina de justificación es importante para que usted entienda por qué la Escritura dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tiene que disfrutar de esa paz que tenemos para con Dios. ¿Por qué? Porque no hay condenación. Porque Dios no te culpa. Dios no te acusa. Ya no estás bajo la ira justa y santa de Dios. Dios no te mira amenazante. Dios, todo lo contrario. Él te ve en su Hijo Jesucristo, que lo logró y que lo hizo todo, absolutamente todo, en forma perfecta, en un cumplimiento perfecto. Y Él nos mira a nosotros y nos acepta. Porque estamos en Cristo Jesús. Segundo motivo, porque nos ayuda en la oración, ya que nos damos cuenta que las respuestas a nuestras oraciones no dependen de nuestros méritos. ¿Se ha sentido usted acusado por Satanás cuando quería orar diciendo, ¿y vos querés orar después de lo que hiciste? Mirá lo que sos, vos querés, tu oración no se escucha, nadie la va a escuchar. Pues mis hermanos, nos ayuda en la oración porque en verdad nos damos cuenta que las respuestas a nuestras oraciones no dependen de nuestros méritos, sino absolutamente de todos los méritos de Jesucristo, que es el único camino que nos lleva al Padre. Y en su nombre hay un amén, porque Él es el amén de Dios. Así se presenta una de las iglesias. El amén de Dios dice esto, es Cristo. Tercero, porque nos ayuda a evitar toda clase de legalismo. ¿Sabe qué es lo más peligroso que le puede pasar al evangelio verdadero de Jesucristo? Caer en el legalismo. ¿Sabe lo peor que le puede pasar a un creyente? Caer en el legalismo, llegar a ser legalista. ¿Por qué? Porque el legalismo es claramente lo que Jesús atacó con todas sus fuerzas, no a las rameras, no a los publicanos, no a los pecadores, sino a los escribas y a los fariseos. Porque ellos decían ser los únicos que conocían perfectamente la ley de Dios y los que dicen que cumplían las cosas conforme al ritual. Mis hermanos, Jesús nunca aceptó la obra farisea, que es hipocresía. Y el legalismo nos hace simplemente estar mirando la paja del ojo ajeno y no mirar la propia viga. Nos hace estar siempre mirando en condenación y mirarlo a aquel y mirarlo a aquella. ¿Y por qué se comporta así? ¿Por qué hace esto otro? Tú que juzgas a otros, ¿no te juzgas a ti mismo? Nos ayuda a evitar toda clase de legalismo para poder entender, mis hermanos, que nuestra justicia es un hecho cumplido interiormente por Jesucristo y no consiste en prácticas exteriores. ¿Saben por qué? Porque hay muchos cristianos que creen que tienen que hacer cosas para alcanzar un nivel de aceptación. Por eso es que hay cristianos hiperactivos en religiosidad simplemente. Actúan de todo tipo de obra que pueda expresarse que aparenta ser un hombre o una mujer más santo, más íntegro, mostrarse como una persona superior a otros. Y saben, hermanos, cuando alguien empieza a creer que por sus méritos lo va a lograr, se convierte en un legalista. Todos tenemos limitaciones. Y nuestra realidad es que todos somos pecadores perdonados.
en proceso de santificación, justificados por la fe, pero esperando la glorificación, que un día seamos transformados absolutamente. Y este cuerpo que está viciado y contaminado por el pecado ya no exista más y tenga un cuerpo como el de Jesucristo, un cuerpo nuevo, glorificado. Esa es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Por eso la definición de la palabra justificación es que la justificación es una declaración legal, hecha por Dios, de que una persona es justa respecto a la demanda de la ley divina, a causa de la justicia perfecta de Cristo y concedida a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, la justificación no es o no se refiere al proceso de crecimiento espiritual. Por eso hay hermanos que dicen, yo no sé si seré salvo porque no me veo crecer espiritualmente. Pues se está confundiendo lo que es la justificación con la santificación. Usted es justificado y la justificación no se siente nada. ¿Sí o no? Sino que el juez golpeó el martillo y dijo, eres inocente, no eres culpable. Eso es justificación. Pero la justificación no se refiere al proceso del crecimiento espiritual de la vida cristiana. Eso se llama santificación. La justificación es una cuestión de nuestra aceptación legal. Diga conmigo, legal. Es Dios justificando legalmente frente a la ley o a la demanda de la ley divina. Así que un error común entre los cristianos es confundir la justificación con la santificación, porque es imaginar que la justificación quiere decir ser hechos justos, y eso no significa justificación. No somos hechos justos, somos declarados justos. ¿Nota la diferencia? Por eso es que por medio de algunas preguntas vamos a ir comprendiendo el por qué Lutero se le abrió las puertas del paraíso y fue tan capaz de clavar 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg para que todo lo que venía haciendo hasta ese momento, el error más grave de la adulteración del evangelio, es que el hombre se puede salvar por obras y nosotros no somos salvos por obras, sino por medio de la fe, salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Ser justos no es la justificación, ser declarados justos, eso es la justificación. Ahora la pregunta es, ¿exige Dios que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros? Bueno, acá muchos hermanos que tienen cierta confusión o tal vez una ignorancia peligrosa creen justamente que la justificación de la ley por la gracia, ya la ley no existe. ¿Han escuchado eso? Ya la ley no existe, porque ya estamos en tiempo de la gracia. ¿Han escuchado eso? Por eso es que muchos creen que la ley ya no es tomada en cuenta, pero ¿exige Dios en verdad que la obra de la ley sea practicada en nosotros, sea aplicada a nosotros? Dice Romanos 8, versículo 4, Romanos 8, versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Otra vez, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras son claras, hermanos. Dios sí exige que la justicia de la ley moral se cumpla en nosotros. A ver, vamos a hacer un pequeño calentamiento en nuestra cabeza. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? El primero es, amarás a Dios. No me simplifique, ese es el simplificado, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más? No, esa es la simplificación. Bueno, después le doy la tarea que lo lea eso, ¿sí?
No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa creada en los cielos, ni la tierra, ni te postrarás. ¿De acuerdo? El segundo mandamiento, ¿cuál era? ¿Cuál? Éxodo 20, a ver. Bueno, les dejo para la próxima, ¿sí? ¿Saben que hay 10 mandamientos? ¿Saben que hay 10 mandamientos? ¿Podemos cumplir nosotros 10 mandamientos a la perfección? Los primeros 4 hacen referencia a nuestra relación con Dios y los 6 últimos con relación a nuestro prójimo. Por eso Jesús dice que estos 10 mandamientos se resumen en estos 2. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos representan 10 mandamientos. Adán ni siquiera pudo con uno. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros entendemos esta realidad, la pregunta es, si Dios exige que la justicia de la ley moral se cumpla en nosotros, ¿estamos complicados o no? Claro que sí. Sobre este punto, muchos cristianos que se han equivocado leen versículos diciendo que ya no estamos bajo la ley, pues ya nosotros estamos bajo la gracia. Y entendiendo de esa forma, muchos se relajan y piensan que no debemos practicar lo que la ley moral de Dios dice. Ahora, si bien es cierto, nosotros no somos salvos por la ley, pero somos salvos para la ley, para vivir, porque son los 10 mandamientos que rigen nuestra conducta como redimidos justamente. Pero el problema con la exigencia de la ley divina es que nadie puede cumplirla. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que intente. No dirás falso testimonio, no mentirás. Voy a intentar, Señor, voy a intentar. Ya voy 7 días sin mentir, 7 días sin mentir. Ahora, Señor, ya van 15 días. Y el Señor dice, ya mentiste. Te estás mintiendo. Porque aunque quiera, no, mi carne no puede. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Así que esto nos lleva a la segunda pregunta para poder entender lo que es la gracia manifestada a través de esta justificación por medio de la fe. Si no podemos cumplir con las exigencias de la ley de Dios que Él demanda para con nosotros, ¿cómo es que la justicia de la ley nos llega a nosotros contada como nuestra? ¿Cómo es? Usted ya lo sabe, hemos cantado recién, las cadenas de la muerte me libró, ya para mí ya no hay condenación, hay libertad, pero ¿entendemos esto realmente? Aquí es donde entra uno de los principales puntos doctrinales bíblicos más importante, la cual jamás lo debe olvidar. Se trata de la sustitución, imputación de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Jamás, cada vez que Satanás te venga a acusar, proclama la sustitución de Jesucristo, Él tomando tu lugar. Tú no puedes, yo no puedo muchas veces resistir la tentación, aunque debemos hacerla. Jesucristo soportó todas las tentaciones de Satanás, porque Él reprendía con la palabra y nunca pecó. Y lo hizo por ti y por mí. Lo que yo fallo, Él no falló. Lo que yo no cumplo, Él lo cumplió. Lo que no puedo obedecer, Él lo hizo perfectamente. Y lo hizo para ganar justicia delante del Padre, para ser aprobado por el Padre, para ser exaltado hasta lo sumo por el Padre. Pero el Padre, cuando recibió esa justicia por amor, de tal manera te amó, que ha imputado esa justicia a ti, para que la vivas y la creas. Por eso, mis hermanos, Jesucristo fue nuestro sustituto frente a la demanda de la ley. ¿Por qué? Porque Él cumplió toda, absolutamente toda la ley, y no solo los 10 mandamientos morales, todas las leyes
que figuran en las Escrituras, Jesucristo las cumplió. Cristo cumplió perfectamente toda la ley de Dios en nuestro lugar. Y lo hizo en dos sentidos para que lo tengamos bien en cuenta. Primero, vivió una vida perfecta bajo la ley. Vivió una vida perfecta. ¿Tu vida es perfecta? La de Cristo sí. Si tu vida no es perfecta, ¿mereces ser salvo? No. Cristo sí logró una perfección de vida. Y nosotros recibimos ese privilegio de esa herencia justamente porque Jesucristo lo hizo por nosotros, cumpliendo Él absolutamente todas las exigencias de la ley. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vivió una vida perfecta bajo la ley, cumpliendo así todas las exigencias para que nadie te acuse a ti ni te condene a ti. Ni tú mismo te debes acusar, ni tú mismo te debes culpar, ni tú mismo te debes condenar. Porque a veces nosotros somos los peores jueces. Y el segundo aspecto es que Cristo aceptó en su cuerpo la pena de la ley que requiere para los transgresores, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mis hermanos. ¿Por qué nosotros vemos que la ley sigue vigente? Porque si la ley desapareciera por ser cumplida, Jesucristo la cumplió toda, entonces ya no habría más pecado, ¿no es cierto? Pero la ley es perfecta, es pura, es buena, dice Pablo en Romanos 7, porque la ley, ¿qué hace? Me lleva a Cristo, es ayos, me conduce a Cristo, porque ¿qué hace la ley? Cuanto más conozco de la ley, más pecador me siento. Entonces, ¿la ley es mala? No, al contrario, es buena. El mal está en mí. Yo soy el malo. Pero si la ley no existiera, porque Cristo la cumplió, o sea que Cristo no tendría sentido que haya muerto. ¿Por qué? Porque si la ley era cumplirla para que quede toda satisfecha el Padre, ¿para qué pues murió? Pues la muerte es para los transgresores. La muerte es para los que después de la cruz siguen pecando. ¿Usted pecó hoy? ¿Pecó ayer? ¿Usted es pecador? Pues la sangre de Jesucristo ha cubierto todos tus pecados. ¿Qué necesidad de sentirse condenados, no? Sí, esa es la realidad. Porque yo estaría saltando. Hermanos, cuando dice la palabra que no hay condenación, es que no hay condenación. Usted lo único que tiene que saber es que si su fe es la fe que salva. La muerte de Cristo era necesaria precisamente porque la ley moral sigue vigente. Sigue vigente. No cometerás adulterio, sigue siendo hoy. Honrarás a tu padre y tu madre, sigue siendo hoy. No dirás falso testimonio, sigue siendo hoy. No tomarás nada por hurto o por robo, hurto no robarás, sigue siendo lo mismo hoy. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, sigue siendo hoy. O sea, todo lo que habla de la ley sigue vigente. Y cuando nosotros pecamos en algunas de esas leyes vigentes, nosotros sabemos que la sangre preciosa de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario no fue solamente por la ley, sino por los transgresores.
Amén. Porque Él cumplió toda la ley, entonces la ley ya no tendría que tener sentido, pero la ley sigue vigente. Entonces, ¿qué pasa después de la cruz? Para los que son transgresores de la ley, hay perdón, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es la propiciación que nosotros necesitamos, porque su sangre ha aplacado la ira del Padre para siempre. Cuando Cristo murió, lo hizo pensando en nosotros. Cristo no hubiera venido a morir si solo se tratara de cumplir la ley y la demanda. No, Él también murió por los transgresores, porque la ley sigue vigente. Es más, ¿saben con qué serán juzgados los pecadores que rechazan el Evangelio el día del juicio final? Con la ley de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 2 que toda boca se cerrará delante de Él. No hay excusa. No hay excusa, la ley es clara y es justa delante de Dios. ¿Vamos bien? ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Una tercera pregunta, ¿es la fe la base de nuestra justificación? Arriesgándome a ser malinterpretado, yo digo que no a esta respuesta. No es la fe la base de nuestra justificación. La justicia perfecta de Cristo es la base de nuestra justificación. La fe es el medio. Si tuviera una jarra acá con agua y mi vaso estuviera vacío, el vaso soy yo. El agua es la justificación y la jarra es el medio. Yo estoy vertiendo el agua dentro de la copa con la jarra. Así que la jarra no es la base de mi justificación, sino el agua. ¿Se entiende? La justificación es el mérito de Cristo. Es como que, a ver, para dar un ejemplo, para hacer un edificio, ¿sí? Hay que cavar, ahondar. ¿Qué se echa abajo? Los cimientos, el cemento, ¿sí? Para hacer el cimiento. Muy bien. Ahora, el camión que trae el cemento con el conducto, ¿esa es la base del edificio? No. ¿Qué es la base del edificio? Lo que trae el camión adentro. El cemento. El conducto solamente es el medio que se utiliza para echar el cimiento. Entonces, el edificio recibe los cimientos por medio de ese conducto que trae el camión, y lo que es el cimiento es el cemento en sí mismo. Mi justificación no está basada en la fe, sino en la justicia perfecta lograda por Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en nosotros es lo que nos conduce, y una vez que el edificio ya está con los cimientos, empieza otra etapa, que es la de edificar encima del cimiento, ¿sí o no? ¿Sabe cómo se llama el proceso de edificar? O ustedes hacen así y ya está el edificio. Lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Bueno, el cimiento que es la justificación, es la base de nuestra justificación, es Cristo mismo. Y lo que se empieza a sobreedificar todo el tiempo se llama santificación, porque es un proceso lento, paulatino, de a poco, y va tomando forma, y va tomando cuerpo, hasta llegar un día a ser perfecto. Amén. Así que tenemos que distinguir claramente, mis hermanos, la diferencia entre justificación y santificación, porque la santificación es como esa construcción del edificio en forma de un proceso paulatino, pero la justificación es la declaración de que nosotros ya somos justos. Así que en resumen, la santificación significa ser hechos justos, y saben que no vamos a ser santos nunca perfectos acá en la tierra. ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Dos formas: o que yo me muera ahora, ahí soy hecho un espíritu perfecto, o cuando venga Cristo por segunda vez y seamos todos transformados en su gloria. Pero por más que yo haga todo lo que haga, jamás seré perfecto mientras esté acá. Pero no deja el Espíritu Santo de obrar en mí todo el tiempo, porque el que comenzó en mí la obra será fiel en perfeccionarla. Es más, ni usted tal vez se da cuenta
pero el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue obrando. La palabra dice, aún por las noches mientras duermo, tu Espíritu enseña mi alma. No depende de nosotros. ¿No le da paz esto? ¿No le descomprime la culpa? ¿Saben cuándo crecemos más? Cuando usted dice, Señor, yo no puedo. Tú sí, Señor, lo pudiste y lo hiciste por mí. Lo que quiere el Señor es que estés con Él. Lo que el Señor quiere es que estés para disfrutar de Él. Por eso, mis amados hermanos, ser santos es ser hechos justos. Y eso es algo que se practica cotidianamente todos los días en la vida. Pero la justificación significa ser declarado justo, es decir, frente a las exigencias de la ley, no somos culpables. Gracias, Señor. Ahora, ¿por qué hay algunos cristianos que se sienten con inseguridad respecto a la aceptación frente a Dios? Simplemente porque confunden la santificación con la justificación. Sí, es probable que te sientas poquito santo. Tal vez te sientes santo únicamente cuando vienes a la iglesia y después no estás tan santo. Entonces allí entra tu crisis. Allí entra tu crisis. Tenía que leer la Biblia y me enganché con una película. Tenía que ir a orar y me agarró sueño y me fui a dormir. Tenía que hacer esto y no pude. Tenía que hacer esto. Hermanos, déjeme decirle que es verdad. Todo eso nos pasa a nosotros. Pero no quita absolutamente nada, ni varía, ni cambia. Dios es inmutable y su decisión de haberte justificado es hecha firme y para siempre. Aunque tus méritos no alcancen. Ahora, ¿depende de nosotros hacer cosas buenas y agradables a los ojos de Dios ya siendo justificados? Sí, pero sabiendo que aún no lo logras, porque no puedes, déjame decirte que ya fuiste acepto delante del Padre, porque Cristo sí lo logró perfectamente y con creces en todas las cosas. Su copa siempre estuvo rebosando. Así es, mis hermanos. Así que experimentan muchas veces inestabilidad emocional porque la santificación es una experiencia variable. Veo que cuando vuelven los jóvenes del campamento todos son Spurgeon. Todos son así guerreros, todo, ¿no? Y pasan 2 o 3 meses y ahí andan otra vez jóvenes. Soplando, ¿no? Y usted, hermano, cuando va a una conferencia o cuando tiene momentos así, wow, Señor, ¿dónde está mi aureola? ¿Dónde, Señor? Y después se siente como, pobre de mi gusano. ¿Se siente o no se siente así? Si usted basa su convicción en la experiencia de la santificación, se va a frustrar. Porque la experiencia de la santificación es variable, hermanos. Acababa de venir de hacer caer fuego del cielo y matar a todos los profetas de Baal. Elías era el hombre que se reía y se burlaba. ¿Dónde está Baal? Griten fuerte, tal vez está durmiendo, hay que despertarlo. ¿Se acuerda de esa escena? Y cuando terminó de matar al último profeta y viene alguien y le dice, ¿sabes que Jezabel te anda buscando para matarte? ¿Qué? ¿Y qué pasó con Elías? Se deprimió que quería morirse. Deseaba la muerte. ¿Será así esto? Así nos pasa, hermanos. Porque si tu convicción está basada en la experiencia de la santificación, somos todavía imperfectos, débiles y falibles, todavía pecamos. Pero si tu mirada está puesta por la fe en la obra sustitutiva, perfecta, vicaria de Jesucristo por nosotros, Él lo hizo perfecto. La justificación es decir que aunque yo esté pecando, por mi pecado que mora en mí, yo creo, Señor,
porque a mi cuenta ha sido imputada delante del Padre la perfecta justicia que tú lograste en la cruz del Calvario. Por eso yo tengo paz con Dios. Dios no me demanda nada. Pero eso te lleva a ser atraído por su gracia, por su amor y su misericordia, para que cuando seas tentado resistas la tentación, cuando venga la provocación huyas y no hagas frente a la tentación, sino que huyas, a que hagas firme tu vida delante del Señor, no para alcanzar méritos, sino simplemente para agradar a aquel que te llamó para ser su hijo. La justificación es un acto absoluto e invariable. Por eso un apóstol, cualquiera de los apóstoles que hemos leído en la palabra, no es más justificado que un nuevo nacido. Todos tenemos el mismo grado de justificación. No, Pablo debe ser más justificado que yo. No. Todos somos justificados y la imputación de uno fue sobre todos. Lo que logró uno solo fue para todos, la misma herencia para todos. Por eso es que la justificación es un acto absoluto e invariable. Un apóstol no es más justificado que un recién nacidito. Pero claro, hay diferencia en el grado de santificación, eso sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque yo podría decir, ¿alguno tiene un buen catre en la casa? ¿Una silla reposera? Esa que te gusta a vos tirarte. Bueno, yo podría decir, yo ya soy justificado. Ya está imputada la salvación a mi cuenta, la justicia de Cristo, así que me siento tranquilo. ¿Sabes que es verdad que eso no te hace absolutamente variar nada porque lo hace Cristo? Pero la santificación son el resultado de las obras que un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. ¿Qué has edificado sobre el fundamento que es Cristo? ¿Piedra? ¿Madera? ¿Heno? ¿Hojarasca? ¿Qué has edificado? Ese es el tema, mis hermanos, es nosotros vivir de una manera que sabemos que lo que hagamos, un día tendremos que rendir cuenta ante el Señor. Sabiendo que fuiste justificado y no hay condenación, mucho más hacer las cosas para la gloria de su nombre. Porque cuando tú ganes coronas, la tendrás que arrojar ante los pies, voluntaria y deseosamente, cuando reconozcas a aquel que logró todo para tu favor. Y tú vas a decir, Señor, no son mis méritos lo que me trajo acá. Son tuyos. Son tuyos. Algún día vamos a cantar esa canción, no soy yo, sino Cristo. ¿Ah? Qué declaración que tiene esa canción. Cuando mis labios en aquel día digan, no fui yo, Señor, sino Cristo en mí. Él es el que lo logró. Qué lindo que es, mis hermanos. Pero en el cielo no seremos más justificados que ahora. Así como somos justificados acá, igual grado seremos justificados en el cielo. No seremos más justificados ni un poquito más cuando estemos en gloria. Pero sí seremos más santificados que ahora. ¿Por qué? Porque allí seremos perfectos. ¿Se entiende? Así que, mis hermanos, ¿de qué o de quiénes o para quiénes está reservada esta justificación por la fe? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿Para quiénes está reservada esta justificación? Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó. A los que predestinó. A estos y solamente a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos y solamente a estos justificó. Y a los que justificó, a estos y solamente a estos glorificó. Por lo tanto, mis hermanos, ¿a quién o a quiénes está reservada esta justificación?
La palabra es muy clara. La justificación por la fe está reservada para los que fueron predestinados para ser salvos, a los que Dios escogió libre y soberanamente antes de la fundación del mundo para esta salvación. Por eso la glorificación es inevitable. Vamos sí o sí a terminar todos los que fuimos escogidos para salvación glorificados con la misma gloria de Cristo. Amén. Amén. Así que la pregunta final ¿es posible que un verdadero creyente pierda esta justificación? En Romanos 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Dígalo fuerte. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? ¿Saben por qué dice acusará y no dice condenará? Dice acusará porque es algo legal. La justificación es una declaración legal. Si Dios dice no eres culpable, ¿quién te puede decir que eres culpable? Y Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Sabe por qué fue lanzado? Porque la sangre de Cristo hizo la obra de la aplicación de esa redención en nosotros y somos justificados. Hermano, hermana querida, sé que más tarde puedes pecar y la tristeza te va a invadir otra vez, como cada vez que pecamos. Tentaciones, lujurias, malos pensamientos. ¿Usted sabe qué dice un pastor cuando se martilla el dedo? Santo, bendito, así dice. Mire, si usted me dice que no le salió una mala palabra en algún momento de su vida, usted es un mentiroso. ¿Sí o no? Sale, ¿no? ¿Sí o no? Todos tenemos esa misma naturaleza caída que espera ser glorificada. Todos tenemos eso. Pero cuando venga la tristeza, según Dios, que es para arrepentimiento, que es motivada por el Espíritu Santo, que nos convence de todo pecado, en vez de correr a la horca como hizo Judas, vuelve otra vez a la cruz, sabiendo que allí está el regalo de la justificación y la propiciación en el lavamiento de su sangre por nosotros. Y no se deje mentir por Satanás. No se deje engañar por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Dios no acepta bajo ningún concepto, ninguna acusación de pecado contra sus escogidos que fueron justificados. No hay posibilidad alguna. No hay posibilidad. ¿Por qué no? Porque fue imputada la perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta. Esa justicia perfecta de Cristo no cambiará jamás. Jamás. Y si se pudiera perder la justificación, tendría que ser por otra causa, pero no por ser pecador. Y no existe la forma. Por eso, mis hermanos, Pablo nos dice que Dios no aceptará acusaciones contra sus escogidos. Pablo nunca dijo que los cristianos no tienen pecado. Él mismo decía, miserable de mí, qué pecador que soy. Nunca dijo eso. Pablo nunca dijo que los cristianos no tienen pecado, solamente que esos rastros de corrupción, de pecado que aún quedan en nosotros, ha dejado de ser la causa de la condenación. Aleluya. Ya no hay condenación. Así que, ¿cómo viviremos? ¿Cómo ser amigo de Dios? Pues la misma fe que recibió Abraham. Dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. ¿Por qué?
porque Él fue justificado por la fe. ¿Sabe que nosotros somos amigos de Dios porque la misma fe nos hizo ser justificados? Mis amados hermanos, toda la demanda que tu propia naturaleza te acusa como un abogado o como un juez injusto, con su justicia como un trapo de inmundicia, desestímela. Si es usted un verdadero hijo de Dios, escuchen bien, va a crecer espiritualmente, en verdad va a crecer y va a fructificar el día que usted deje de acusarse y deje de culparse y que proclame que Jesucristo es el que imputó su justicia en usted para siempre. Pero mientras usted se ponga en términos y condiciones y cosas que tiene que hacer, tengo que hacer esto para que Dios me bendiga, tengo que ir a la iglesia para que Dios me haga esto, tengo que hacer esto para que Dios haga esto, usted está siendo un legalista. Atan cargas pesadas y no las mueven ni con un dedo. Y si esto enseñamos a los nuevos creyentes, después del gozo de haber recibido el Evangelio de Jesucristo, inmediatamente le ponemos nuestras propias leyes y prohibiciones y le robamos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a crecer todos juntos para la gloria de Dios, comprendiendo la justificación. Y vuelvo a decir lo que dije el miércoles, no estoy haciendo apología para que usted haga lo que quiera y pecar como quiera. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero dice la palabra, no todo me edifica y no todo me conviene. Yo ahora sé decir no, porque hay cosas que yo sé que a mí no me convienen. Usted haga lo mismo. ¿Me entiende, hermano?